Acompáñeme a Génesis capítulo 22, Génesis 22. Y el tema que traigo para compartir esta mañana es un tema del cual se han escrito libros. Posiblemente creo que, si no, sería muy presuntuoso por mi parte atreverme a decir que es el tema del que más se ha hablado, se ha enseñado, se ha predicado y se ha escrito, seguramente. Pero si no es el que más, posiblemente sí que es uno de los que más se han trillado en cuanto a libros, enseñanzas, y se han hecho congresos, seminarios, estudios intensivos. Hay asignaturas incluso en la Facultad de Teología para enseñarnos acerca de esto. Hay modelos, hay referentes, y el tema que tengo para hablarlos en esta mañana, y aunque apenas tenemos unos 45 o 50 minutos, necesitaríamos muchísimo más para hablarlo en profundidad, pero quiero darte algunas esencias en esta mañana de lo que es la verdadera adoración. Diga conmigo, adoración. Otra vez, adoración. Ahora ponga cara de adorador y diga, adoración. Muy bien, Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el Señor dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ese lugar y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. E Isaac dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió a su hijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando pensamos en adoración, durante muchísimos años dentro de la vida de iglesia, hemos llegado a identificar adoración con un momento muy determinado que forma parte de nuestra litúrgica. De alguna forma pensamos que la adoración es un ambiente que se genera en medio del culto a Dios los domingos, los martes, los viernes o cualquiera de los otros días de la semana en los cuales nos reunimos. Pensamos que adoración tiene que ver con un clima, con una atmósfera, y muchas veces incluso asociamos la adoración solamente a lo que son las canciones lentas. Me viene a la cabeza esas películas que uno ve por la televisión, esas escenas del típico baile de fin de curso, donde en las canciones rápidas los chicos y las chicas están bailando todos así frenéticos, y luego llega el momento donde bajan las luces, ponen la bolita que da vueltas, ponen la musiquita suave, y ese es el momento ideal donde el chico saca a la chica a bailar. Es el momento de intimidad, porque se ha creado como todo un clima, toda una atmósfera como para tratar de intimar un poquito más. Y sí es verdad que incluso en nuestros cultos, en nuestra forma litúrgica, tratamos de crear ciertos ambientes
que nos hagan un poquito más fácil el concentrarnos en el Señor. Esto no está mal. No está mal que utilicemos canciones un poquito más lentas, con los ritmos un poquito más contenidos, y que tratemos de cuidar la atmósfera y el ambiente para proveer de alguna forma el clima adecuado para que todo nuestro ser se enfoque única y exclusivamente en estar tranquilos, en estar quietos, en reflexionar y en centrarnos en el Señor. Pero la adoración es mucho más que canciones lentas. La adoración no tiene que ver con un clima externo, más bien tiene que ver con un clima interno. La adoración no es un ambiente, la adoración es un estado. Y cuando yo entiendo que la adoración es un estado personal, yo entonces entiendo que la adoración no tiene tanto que ver con la música, con los instrumentos, con las luces, si hay más luz, menos luz. La adoración no tiene tanto que ver con si hay más personas o menos personas. La adoración no tiene que ver con los estilos musicales, ni con los tipos de instrumento que utilizamos. La adoración tiene que ver más con el momento que yo estoy viviendo. Para que una adoración sea efectiva delante de Dios, tiene mucho que ver mi actitud en el momento preciso en el cual yo estoy viviendo. Y cuando yo entiendo que la adoración no está condicionada ni a las formas, ni a lo externo, sino más bien al ámbito del corazón, yo entonces puedo descubrir que la adoración es algo mucho más profundo y algo mucho más continuo que un momento esporádico dentro de la semana. Y cuando yo entiendo que la adoración no es un momento puntual que forma parte del culto, entonces llego a la conclusión de que yo no solamente adoro el martes, los 15 o 20 minutos antes de la palabra, yo no solamente adoro el viernes, ya no 15, sino a lo mejor los 3 minutos que pueda durar la canción lenta. No solamente adoro el domingo, que a lo mejor son 10 minutos de canciones lentas, sino que para mí la adoración no tiene que ver con un momento específico, en un momento determinado de la semana, sino es más bien un estado continuo que forma parte de mi día a día. En cada situación y en cada momento que yo estoy viviendo, nuestras vidas son llamadas a ser vidas que viven en constante y permanente adoración. Cuando yo veo esta historia, la historia del sacrificio de Abraham, cuando ofrece a su hijo, yo encuentro lo que son los principios fundamentales de la verdadera adoración. Lo primero que veo es que la primera vez que se menciona la palabra adorar en la Biblia es justo en este momento. Cuando Abraham le declara a sus siervos: quedaos aquí con el asno, mi hijo y yo subiremos a ofrecer sacrificio, nosotros adoraremos y volveremos. Abraham es un ejemplo de adoración porque su vida estuvo marcada por algo que es imprescindible para la verdadera adoración, y es la obediencia. No existe adoración sin obediencia. Es imposible una vida de adoración si no es una vida de obediencia de la cual estamos hablando. Y por eso Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros. Por eso la fe de Abraham es una fe modélica, digna de imitar. No porque Abraham fuese perfecto en todos sus caminos. No porque Abraham fuese una persona que estuvo carente de errores. De hecho, Abraham cometió errores. Se acostó con su criada. Abraham mintió al rey de Egipto. No fue porque su vida fuese perfecta, sino más bien porque la vida de Abraham es un ejemplo de obediencia diaria a la voz de Dios. Por eso la vida de Abraham es un ejemplo para nosotros, porque se trata de una obediencia que no es puntual, no es una obediencia esporádica, es una obediencia diaria y constante. Su fe es una fe de altura, porque es una fe que obedece a cada principio y mandamiento del Señor de forma diaria. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que de alguna forma aprender a ser obedientes. ¿Por qué nosotros obedecemos? ¿Por qué obedecemos? Sin obediencia es imposible avanzar en la vida. Todos de alguna manera obedecemos, por unos motivos o por otros. Por ejemplo, uno obedece en el caso del trabajo, te toca obedecer, porque si no eres obediente en tu trabajo, no cobras y encima corres el riesgo de perder tu trabajo. Así que uno obedece en el trabajo, a veces por interés. Otros obedecemos a nuestros padres por una cuestión de respeto, una cuestión de moral.
Todos tenemos algo que nos mueve a ser obedientes hacia algo. Obedecemos al médico por conveniencia. No porque nos guste el tratamiento que nos ha puesto, no porque disfrutemos del jarabe, no porque disfrutemos de empastillarnos, aunque hay gente que le coge el gusto al jarabe de fresa y no veas, ¿eh? Le coge el gustillo al jarabe de fresa y solamente parece que tiene un efecto dopante el jarabe. Pero uno no obedece al médico porque le guste someterte constantemente a tratamientos. Tú obedeces al médico porque sabes qué es lo que te conviene. Porque si quieres estar sano, si quieres estar mejor, si quieres avanzar y quieres mejorar en tu estado de salud, te toca sí o sí obedecer. Así que uno obedece también por conveniencia. Obedeces a tus maestros, a tus profesores. ¿Por qué? Porque si no aceptas que ellos poseen más conocimiento que tú, jamás podrás crecer en aprendizaje. Así que tu maestro, te guste más, te guste menos, tu profesor, sea más simpático, sea más alegre, sea más aburrido o más dinámico, uno tiene que obedecer al profesor. ¿Por qué? Porque el profesor posee más conocimiento que tú y si quieres aprobar la asignatura, si quieres crecer en conocimiento, tienes que estudiar, tienes que aprobar el examen, tienes que hacer los trabajos, tienes que aprender lo que te están tratando de enseñar. Así que si quieres crecer y quieres aumentar tu conocimiento, sí o sí te toca obedecer. Obedeces a tu esposo y a tu esposa, ¿por qué? ¿Por obligación? ¿Por miedo? Decidimos obedecer, ¿por qué? Por amor, por una cuestión de amor. Todos obedecemos por algún motivo. En el caso de Dios, ¿qué es lo que a ti te mueve a obedecer a Dios? O dicho de otra manera o planteado de otra manera, ¿por qué yo tengo que obedecer a Dios? Porque si hay algo que nos cuesta como seres humanos es ser obediente. ¿Por qué? Porque es el primer error que encontramos en los seres humanos en el libro de Génesis. Al principio fue precisamente la desobediencia. La desobediencia del hombre. No coma de este árbol que hizo el hombre y comer de ese árbol. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser obedientes? Porque para ser obedientes, a la hora de ser obedientes, tú y yo tratamos de buscar un motivo lo suficientemente justificado para nuestra forma de pensar que me lleve a mí a ser obediente. O dicho de otra manera, tengo que ver la conveniencia en esa obediencia. Y a veces Dios nos pide que seamos obedientes y Dios nos pide que seamos obedientes en cosas que no nos gustan, en cosas que no comprendemos, en cosas que no sentimos. Pero entonces, ¿cuál es el motivo por el cual yo tengo que ser obediente a Dios? Mi obediencia a Dios tiene que estar fundamentada en algo que se llama fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es otra cosa que una confianza absoluta en Dios. Una confianza que te dice que obedecer a Dios va a traer bendiciones de manera integral en todas las áreas de tu vida. Caminar en fe, obedecer a Dios por fe, tiene que ver con ser consciente de que cada gesto o acto, acción de obediencia que tú emprendes hacia Dios desata una bendición, escucha, integral en tu vida. Y cuando hablo de bendición integral, hablo de que Dios puede bendecir cualquier área de tu vida en el orden en el cual Él prefiera. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que entiendas de lo que estoy hablando. Cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos de ser fieles con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, hay personas que dicen, bueno, yo voy a obedecer a Dios con el diezmo porque así voy a tener más dinero. Mala motivación. Cuando eres fiel con los diezmos, Dios provee para todas tus necesidades y aún incluso en sobreabundancia, y Dios te sorprende con milagros maravillosos. Pero hay personas que se frustran porque cuando son fieles a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas, lo que están esperando es ser bendecidos en el área financiera. Y de pronto Dios quiere, a través de tu obediencia en las finanzas, forjar otra cosa y bendecirte en otra área de tu vida que no tiene nada que ver con las finanzas. De eso se trata la bendición integral. Y uno dice, bueno, pero es que yo soy fiel a Dios en mis diezmos y en mis ofrendas, pero es que sigo llegando justito a fin de mes. No veo esa bendición económica, no me han regalado el coche todavía, ni el banco me ha regalado la hipoteca, ni he llegado al banco y de pronto me he encontrado con 20.000 euros así que han venido de golpe al banco. ¿Dónde está la bendición material? ¿Dónde está? Pero es que escúchame, es que Dios te está bendiciendo en otro montón de áreas y tú no estás siendo lo suficientemente atento como para darte cuenta de que siempre la bendición, siempre la obediencia tiene bendición. Siempre. Otra cosa,
Otra cosa es que seamos lo suficientemente despiertos y atentos para ver en qué área Dios me está bendiciendo. Lo que sí que es cierto es que cada acto de obediencia siempre tiene bendición sobre mi vida. ¿Por qué Abraham fue obediente? ¿En qué vemos que Abraham fue obediente? En que Abraham respondió a un llamado de Dios. Dice la Biblia que él salió del lugar donde estaba morando y fue hasta el monte Moria 80 kilómetros, 3 días caminando para dirigirse al lugar donde Dios le había dicho que tenía que ofrecer sacrificio. Esto es muy, pero que muy interesante. Porque si te das cuenta, Abraham se dirige para adorar, pero Abraham no puede adorar en cualquier lugar. Abraham tiene que adorar en el lugar donde Dios le ha dicho que tiene que adorar. Y la obediencia lo que hace es poner tu voluntad, tu pensamiento, tus razonamientos, todas tus estructuras, la adoración las somete a la voluntad de Dios. Cuando tú obedeces a alguien, estás reconociendo la palabra de esa persona, lo que estás recibiendo por encima de lo que tú crees y de tu propia voluntad. ¿Por qué Abraham fue obediente? Porque Abraham fue capaz de ir donde Dios quiso que él fuese. Y Abraham supo separar entre estar donde quería estar y estar donde Dios quería que él estuviese. La verdadera adoración radica en estar donde Dios quiere que tú estés, no donde tú quieres estar. Y para poder adorar a Dios uno tiene que asegurarse y ser consciente de que realmente está en el lugar donde debes estar. Y cuando hablo de estar en el lugar correcto, no te estoy hablando solamente de un lugar físico, un espacio físico. Cuando te hablo de estar en el lugar correcto, puedo hablar de un lugar físico, pero puedo hablar también de un lugar en actitud, de una actitud incorrecta, de un ambiente incorrecto, de unas relaciones incorrectas o de pensamientos o estructuras de pensamiento incorrectos. Y para poder ser verdaderos adoradores, Dios tiene que podernos llevar de ambientes, sacarnos de ambientes que nos restan la adoración. Puede Dios sacarnos de lugares, sacarnos de relaciones, sacarnos de pensamientos, sacarnos de estructuras para llevarnos al lugar donde Él quiere encontrarse con nosotros. Porque en definitiva, la adoración te lleva a encontrarte de una manera más profunda con Dios. Y para poderte encontrar con Dios tienes que ir donde Él quiere que tú vayas. Recuerda lo que Dios hacía con Moisés. ¿Lo llamaba a dónde? ¿A dónde lo llamaba Moisés cuando quería hablar con Él? Usted lee la Biblia, ¿verdad? Lo llamaba al monte, al Sinaí. Y ahí no entraba cualquiera. De hecho, algunos en algún momento dijeron, ¿por qué Dios tiene que hablar contigo? ¿Por qué no puede hablar con nosotros también cara a cara? Y, muy bien, no hay ningún problema. Ustedes queréis hablar con Dios cara a cara, vamos al monte. Y cuando el pueblo se acercó al monte, a unos cuantos de lejos, y empezaron a ver las tormentas, los relámpagos, la oscuridad, el trueno, el rugido, y todo, y dije, habla tú, Moisés. Lo que tú digas está bien, ya nos cuentas lo que... Por nosotros está todo bien, no hay ningún problema, Moisés. Tú vete adelantando ya, si acaso tú, ya nosotros vamos después, ¿vale? Entonces, pero Dios llamaba a Moisés. Y es muy interesante esto porque quiero que entiendas bien este concepto. Hay gente que cuando se trata de adorar a Dios, están esperando que Dios venga donde ellos están. Hay personas que cuando se trata de adorar a Dios, tiene que ser Dios el que venga. Dios el que me toque, Dios el que me cambie, el que me quite el estado de ánimo, el que me quite el que me siente mal, que me quite el dolor, que Dios haga, que Dios me dé, que Dios me hable. Y a veces parece que la adoración para nosotros se trata en que Dios durante un momento determinado del culto venga y me convenza para que yo cante. Que venga Dios y me convenza para que yo le siga un poquito más. Que venga Dios y me convenza para que yo deje de pecar. Que venga Dios y me convenza y Dios me muestre todas las cosas buenas que hace en mi vida para ver si así de pronto yo como que me consagro un poquito más. Y al final lo que estamos queriendo es que Dios venga a donde estamos nosotros, para que nosotros le adoremos. Pero la adoración se trata de ir al lugar donde Dios quiere. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú lo persigues. Tú vas donde haga falta. Tú buscas. Buscad y hallaréis. Se trata de ir a buscarle al lugar donde Él está. Y para ir a buscar uno tiene que salir de posicionamientos, salir de estructuras, salir de estados de ánimo, de pensamientos, de dolores, de desánimos y de historias. Y ir a buscarle y encontrarme con Él en el lugar donde Él se quiere encontrar conmigo. Obediencia. Otra de las cosas que yo veo en Abraham es preparación. El versículo 3 nos habla lo siguiente.
Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 2 cosas importantes veo aquí. La primera es que Abraham se levantó muy de mañana. Él fue pronto para obedecer a Dios. Yo veo que Abraham tomó su tiempo, tomó el tiempo necesario, le dio la importancia necesaria, le dio la prioridad necesaria a ir a encontrarse con Dios para la adoración. Él se preparó a conciencia para poder tener ese tiempo de adoración con Dios. No lo retrasó, sino que él fue pronto para eso, porque déjame decirte algo, Dios le había pedido que sacrificase a su hijo. Yo no sé lo que tú harías en ese momento, pero yo lo retrasaría lo más que pudiese. El día tiene 24 horas. ¿Cuándo se termina el día? Señor, a las 12 de la noche. Muy bien, 12 menos 5. Estoy ahí para sacrificarte al hijo. Mientras tanto, déjame disfrutar de estas 23 horas y media que me quedan con mi hijo de vida. Sin embargo, Abraham no lo dilató, sino que su prioridad era adorar a Dios. Le dio prioridad a eso. Por eso tú encuentras en la palabra de Dios que el salmista decía, temprano yo te buscaré, yo de mañana entraré en tus atrios. La Biblia está llena de ejemplos de que de mañana, al principio, pronto, es cuando uno busca a Dios. Y no estoy haciendo una apología o tratando de crear un sistema, una estructura cerrada en cuanto a las formas o los momentos del día para buscar a Dios que tú tienes que obedecer. Simplemente te digo que a veces ocupamos nuestro día con muchísimas otras cosas que no son prioritarias y Dios lo dejamos o para el final o directamente ni lo dejamos. Y de pronto durante todo el día tú te cansas y te cansas y te cansas y tu mente la ocupas con 1000 cosas y por la noche cuando tratas de encontrar un lugar te va a costar muchísimo más. Muchísimo más. Hay gente que dice, pero pastor, es que me falta el tiempo. Si te pegas hasta las 11 o las 12 de la mañana en la cama, claro que te van a faltar horas. No, pero mi cuerpo necesita descansar. Léete cuánto necesita descansar un adulto. Cuanto más adultos nos hacemos, menos horas de sueño necesitamos para que tu cuerpo se reponga. Lo que pasa es que a veces con este tipo de actitudes nos hacemos perezosos. Sin embargo, Abraham fue pronto para eso. Yo veo que tomó su tiempo. Lo queremos todo rápido, lo queremos todo deprisa y metemos la adoración como un ingrediente ahí que no tiene ninguna importancia. No es una prioridad para nosotros. La adoración para Abraham fue una prioridad ese día. No dijo, voy a hacer unas cuantas cosas con mi hijo, vamos a ir de caza, vamos a charlar, vamos a conversar. ¿Por qué? Porque, tú sabes, la familia es lo primero. Tengo que sacrificarlo esta noche, voy a aprovechar el tiempo. Yo lo voy a sacrificar, sí, hay tiempo para todo. Y hacemos eso también, ¿no? Ya hay tiempo para adorar a Dios, ¿no? Ya hay tiempo para hablar con Dios, ya hay tiempo. Y no es una prioridad la adoración en nuestras vidas. Y cuando hablo de adoración, después verás a la que me estoy refiriendo, algo un poquito más profundo. Y lo segundo que yo veo aquí es que él preparó su asno, cortó la leña, tomó los siervos, hubo una preparación. Y esto es interesantísimo porque yo aquí veo en Abraham una actitud de intencionalidad. Él quiso intencionalmente hacer bien. No fue a ofrecer sacrificio de cualquier manera, sino se aseguró de tener todo lo necesario. Veo excelencia. Escúchame, veo intencionalidad y veo excelencia. ¿Cómo preparas tú tu corazón para los momentos de adoración? Primero tenemos que preguntarnos si tenemos momentos de adoración a Dios fuera del ámbito del culto. Eso tenemos que preguntarnos. Y lo segundo sería, en el caso en que solo sea en el ámbito del culto, ¿cómo preparas tu corazón? Seamos honestos, ¿realmente preparamos el corazón? David decía antes, cuando abría el culto, que uno empieza el culto en casa. ¿Preparamos realmente nuestro corazón para adorar al Señor? O más bien, cuando llegamos aquí, necesitamos que alguien nos prenda el corazón. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces, cuando termina el culto a Dios juntos, en los últimos 15, 20 minutos, es cuando de pronto parece que ya hemos entrado y hemos conectado. Y allá nos tenemos que ir. Yo el viernes llegué, esta semana estuvimos en Ginebra una semanita con los hermanos de allí, tomando también unos días para estar con ellos. Y el viernes vinimos con mi esposa. No íbamos a venir porque eran días de descanso, pero dijimos, vamos a recibir también nuestras palabras, vamos a ser ministrados. Nos sentamos por allá atrás todo el mundo. ¿Por qué os sentáis atrás? Porque no pasa nada, hombre.
Desde atrás uno quiere saber qué se siente a veces. Y nos sentamos y empezamos el culto con poquísima gente. A medida que iba llegando el culto, iba llegando gente, y gente, y gente, y gente. Y yo me di cuenta que había un montón de gente que llegó solamente para 20 minutos de culto. Yo decía, los que trabajan es entendible, es razonable. Menos mal que por lo menos viene aunque sea para 20 minutos. Pero yo digo, ¿cuántas veces hacemos eso lo mismo? Llegamos como de cualquier manera, y aunque sea para 10, 15 minutos, y pum, y me voy. ¿Tomamos el tiempo para realmente adorar? ¿Tomamos el tiempo para calmar el alma, para quitarnos los rollos, los pensamientos, calmar el espíritu y centrarnos en realmente adorar a Dios? ¿Preparamos el corazón? ¿Somos intencionales en ello? Cuando venimos un martes para buscar de Dios, porque usted ya sabe que cada martes es diferente. Hay martes donde le pegamos competiciones, otros martes nos metemos a adorar y lo que Dios haga. ¿Venimos con la disposición para realmente buscar a Dios? O simplemente venimos porque es el culto del martes, el culto de oración, o el viernes, o el domingo, o cuando voy a meterme a tener mi tiempo con Dios, realmente preparo mi corazón, o estoy deprisa y corriendo de cualquier manera, y bueno, si Dios habla bien, si me quiere hablar, que me hable, porque yo tengo solamente 10 minutos. O realmente tomamos el tiempo para disfrutar. Yo veo en Abraham una preparación. Ahora, no es lo mismo, escucha, no es lo mismo hacer poco con mucho que hacer mucho con poco. No es lo mismo. No es lo mismo hacer poco con mucho que hacer mucho con poco. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. La actitud. ¿De qué estoy hablando? De que tu voz, tu corazón, son los elementos básicos para una verdadera adoración. ¿Qué hizo Abraham? Abraham llevó leña, llevó un palo con fuego, llevó un cuchillo y llevó a su hijo. No llevó nada más. Lo justo y lo necesario. Y si te das cuenta, es muy interesante ver el proceso de Abraham, porque Abraham comienza el camino con asnos, con sirvientes, con leña, con comida, con todo lo necesario para un viaje de 3 días. Pero cuando se va acercando al lugar del encuentro, va aliviando la carga y poco a poco va únicamente quedándose con lo justo y lo necesario. Hasta el momento en el que él se encuentra con Dios en el altar. Se ha desprendido de la leña, se ha desprendido de todo y solamente queda el muchacho y Dios. Y él va a sacrificar a su hijo. Y en un punto se queda delante de Dios completamente solo porque ella en su corazón había sacrificado a su hijo. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que crecer en adoración es ir entendiendo cada día que cada vez necesitas menos para adorar a Dios. La verdadera adoración radica en saber que cada vez uno necesita menos cosas para estar agradecido a Dios. Este mundo te dice que para ser feliz, para tener muy buena felicidad, uno tiene que tener muchas cosas. Pero la verdadera felicidad radica en ser feliz teniendo cada vez menos. Cada vez menos. Y la intimidad con Dios, y la devoción a Dios, y la adoración a Dios, tiene que ver precisamente con entender esto. Y cuando más profundizas y profundizas y profundizas en esa adoración, más vas apreciando lo que realmente es importante en la vida. A mí me hacen felices las cosas que realmente son importantes en la vida. Yo tengo mi familia, tengo a mi esposa que la amo, tengo a mis hijos, tengo una iglesia hermosa, maravillosa, tengo buenos amigos. Uno aprende a valorar las cosas más sencillas de la vida. Y eso te hace feliz. Y eso lo aprendes con el paso de los años, ¿no? Muchos amigos, una casa grande, muchas cosas, mucha diversión, mucho dinero. Al final te das cuenta de que todo eso es vanidad de vanidades. Lo dijo el hombre más rico de la historia, el más sabio de la historia. Dijo, todo es vanidad. El hombre sin Dios no es nada. Y el nivel más extremo y más alto de adoración es cuando tú y yo nos reducimos al nivel del polvo, cuando entendemos de dónde somos. Y que al final, el nivel más extremo de adoración se trata en entender cuál es nuestra verdadera condición y que realmente lo que nos da sentido, lo que nos da valor, lo que nos da propósito es Dios. No es nadie más. Lo que prende
el holocausto, lo que enciende el sacrificio en el altar, no es la música. Lo que enciende el sacrificio en el altar no son las canciones. Lo que enciende, lo que prende fuego a la ofrenda que sube delante de Dios, que tú ofreces o que yo ofrezco, no son nuestras formas externas. Lo que prende fuego al sacrificio que tú y yo ofrecemos a Dios es nuestro amor. El mejor combustible para una ofrenda presentada delante de Dios es el amor que tú y yo le profesamos a Él. Entonces es cuando nuestras ofrendas suben como olor fragante. Los verdaderos adoradores son capaces de apreciar lo que realmente es importante. Los verdaderos adoradores aprenden con el tiempo a necesitar cada vez menos para ir más lejos. Abraham recorrió un camino y cada vez que avanzaba e iba más lejos, menos cosas iba teniendo, menos cosas iba teniendo, menos cosas iba teniendo, hasta que al final se encontró él solo con Dios. Un corazón desnudo delante de Dios, entregando lo último, lo que más amaba, a su hijo. ¿Sabes? Con el paso de los años, uno aprende lo que es la verdadera adoración. Lo otro que yo veo aquí en Abraham, dije, número 1, obediencia; número 2, preparación; 3, actitud. ¿Dónde puedo ver yo la actitud de Abraham en su forma de hablar? Quiero que tú observes tranquilamente en tu casa el capítulo 22 completo. Te vas a dar cuenta cuando Dios le habla a Abraham en los primeros versículos y le suelta la bomba que le suelta. Vete al monte Moriah y ofréceme a tu hijo en sacrificio sobre la cumbre o sobre la colina que yo te voy a mostrar. No existe un diálogo entre Abraham y Dios en ese momento. No existen palabras. Yo no sé qué harías tú, yo sí que sé lo que haría. Yo lloraría, patalearía, reclamaría, reprendería al diablo, cuestionaría con Dios, argumentaría, sacaría todos mis trapos de inmundicia como si fuesen buenas obras delante de Dios. Intentaría convencer a Dios de lo bueno que soy, de lo bien que me he portado. Intentaría negociar con Dios, hacer un trueque con Él, que aflojase un poquito lo que me ha pedido, que intentaría que Dios me enseñase un plan B, que pasase de mí esta copa. Pero Abraham no pronuncia palabra. No dice nada. No, ni dijo, ¡ah, gloria a Dios! ¡Ah, ah, ah! Porque, sí, pues el espiritual hace eso, ¿verdad? Sí, Señor, ¿cómo lo quieres? ¿A cachitos pequeñitos? Ya que estamos, Señor, con Isaac, ¿a mi mujer también, Señor? Suegra no, porque ya se había muerto. Si no, ya que estamos, ya que afilamos el cuchillo, pues escúchame, que no sea por ofrecer, ¿eh? No, no, no. Mira, yo parto de la perspectiva, y es una opinión muy personal, usted tiene libertad absoluta de estar o no de acuerdo. Yo no creo que a Abraham le gustase lo que Dios le pidió. Yo no creo que le gustase. No dio saltos de alegría, ni tiró cohetes, pero tampoco se quejó. No habló. Son 3 días de viaje hasta que Abraham abre la boca. Por lo menos en lo que la Biblia dice. Tal vez hablaría en algún momento, ¿vale? Pero digo lo que vamos a centrarnos en lo que la Biblia dice. 3 días apenas encerrados en 2 versículos, en los que Abraham, hasta que no llega 3 días, no abre la boca. Y cuando abre la boca, lo que Abraham pronuncia es extraordinario. Dice, quedaos aquí con el asno, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Impresionante. Y sin ánimo de verdad de tener aquí la revelación del siglo que te tire para atrás de la sien, nada por el estilo. Yo pienso que Abraham dedicó suficiente tiempo durante esos 3 días para pensar en lo que Dios le había dicho. Pero no solamente para pensar en las últimas palabras de Dios, sino para pensar también en las anteriores. Porque si tú lees el capítulo 21, el 20, y retrocedes unos cuantos capítulos para atrás, tú te vas a dar cuenta de la conversación tan tremenda que Dios le habla a Abraham cuando le promete que su descendencia heredará
la tierra, que en él serán benditas todas las familias de la tierra, que no podrá contar su descendencia porque serán como las estrellas del cielo, la arena del mar. Y de pronto yo creo que durante esos 3 días, las primeras horas del primer día de viaje, Abraham estaba choqueado con las palabras, sacrifícame a tu hijo, pero después él empezó a recordar, pero es que él me ha dicho que mi descendencia va a heredar las naciones, pero es que me ha dicho que me va a bendecir en gran manera, pero él me ha dicho que en mi hijo, que en Isaac, porque Dios le fue específico, le dijo, no será en Ismael, será en Isaac que yo voy a cumplir las promesas. Es que Dios me ha dicho que específicamente en mi hijo él va a cumplir estas promesas. Entonces, de pronto, Abraham empezó a poner su fe y su confianza en las promesas de Dios. Y entonces empezó a confiar en que cuando Dios dice algo, Él siempre lo cumple. Entonces él dijo, muy bien, yo voy a tener que sacrificar a mi hijo, pero yo sé que minutos después Dios lo va a levantar entre los muertos y va a cumplir la promesa que Él me habló también. ¿Por qué Abraham pudo hablar en fe? Porque en su mente estaban las promesas de Dios más fuertes que sus sentimientos. ¿Qué es lo que te lleva a ti a andar en fe? Las promesas de Dios, no tus sentimientos. No es otra cosa. ¿Por qué Abraham es un hombre de obediencia ejemplar? Porque todos los días cuando él se levantaba y armaba la tienda de campaña y preparaba a los animales y a los siervos y la comida y empezaban a ponerse en movimiento todos los días, él tenía que recordar que Dios le había dicho que se tenía que dirigir hacia una tierra. Él tenía la promesa todos los días en su mente. Y esa promesa le impulsaba a seguir adelante, a seguir caminando. Pero es que Dios me ha dicho que sacrifique a mi hijo. Sí, pero antes me dijo que en ese hijo van a heredar las familias de la tierra, van a ser bendecidas, que de esa simiente, de ese hijo, van a nacer reyes y gobernantes, que ese hijo va a ser bendición para este mundo. Yo sé que lo sacrificaré si Dios me lo pide, pero Dios lo levantará de los muertos y Dios hará lo que haga falta para cumplir su promesa. Por eso había gente que pensaban que Jesús había perdido la cruz del Calvario, pero cuando Dios promete algo, ni la misma muerte puede impedir que Dios cumpla su palabra. Por eso Dios levantó a Jesús de entre los muertos al 3er día. La actitud se refleja en nuestras palabras, la actitud se ve reflejada en nuestra manera de hablar, pero escúchame, solamente puedes adorar con profundidad y de verdad cuando tu mirada y tu pensamiento están centrados en las promesas de Dios. Nosotros hablamos lo que creemos. Escucha, la gente de fe es identificada por su lenguaje. Pero escucha, presta atención a esto. Por su lenguaje en los momentos difíciles. Porque gente que se sabe el diccionario de la fe, recitarlo, tenemos mucha. Gente que sabe recitar las promesas y las palabras de fe y las frases de fe, tenemos mucha. Pero la gente de fe se manifiesta, el lenguaje de fe se manifiesta, el genuino, en los peores momentos. Porque ese posiblemente era el peor momento en la vida de Abraham. Y a medida que iba pasando el tiempo, era el peor día de su vida. Se levantó muy de mañana. Yo no sé si concilió el sueño esa noche, pero amaneció el peor día de su vida. Pero aunque era el peor día de su vida, él iba a adorar. Entonces nos levantamos con dolor de cabeza, con un problema, con esto, lo otro, o no dormió bien, y eso nos impide adorar, eso nos impide centrar, nos impide muchas cosas. Era el peor día de su vida, pero no le impidió levantarse, ser diligente con su compromiso, adorar, y no le impidió hablar de manera correcta. Habló palabra de fe. Nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y soltó lo que estaba dentro de su corazón. Y lo último que yo veo aquí en Abraham, que es tremendamente poderoso, es la entrega. La entrega. No existe adoración sin entrega. La adoración en la Biblia siempre está vinculada a ofrendas y sacrificios, no a canciones.
Si tú y yo nos regimos por la Biblia, la adoración en la Biblia está vinculado a ofrendas y a sacrificios, no a canciones. Pero a medida que ha ido pasando los años, en nuestro mundo evangélico, la adoración se ha convertido en canciones y la ofrenda en un suplicio. En una parte del culto donde hay menos gozo, menos alegría, para algunos obligación, para algunos un prejuicio, para algunos una carga, para algunos... Sin embargo, cuando vamos a la... Escucha, es Biblia, ¿eh? Es Biblia. Si vas a cualquier otra iglesia donde te enseñan la misma Biblia que tú y yo leemos, te lo vas a encontrar, ¿eh? Si no, yo le lanzo y pongo sobre su tejado la pelota. Estudie la adoración en la Biblia. Estudie la adoración en la Biblia. No hay verdadera adoración sin entrega. No hay verdadera adoración sin entrega. Si no hay una entrega, una rendición de lo que sea, de cualquier área, de lo material, de lo personal, del trabajo, de la familia, de lo que sea, si no hay una entrega, no es verdadera adoración. No es verdadera adoración. Abraham es desafiado a entregar lo que más amas. Te pregunto, ¿qué es lo que tú más amas? El viernes se nos mencionaba la historia del joven rico que se presentó delante de Jesús, queriendo seguir a Jesús, queriendo obtener la vida eterna, y había cumplido todos sus mandamientos desde la juventud, y Jesús le lee el corazón a través del Espíritu de Dios y le dice, el dinero es lo que está más fuerte en tu corazón, véndelo todo y sígueme. Y él perdió la oportunidad de ser el discípulo número 13 por causa del dinero. No es que haya un problema con el dinero, ni hay un problema con las amistades, ni hay un problema con la familia, ni mucho menos. El problema es cuando todo eso ocupa el primer lugar en nuestro corazón. ¿Por qué no podemos entregar a Dios lo que más amamos? ¿Sabes por qué? Porque Dios no es lo que más amamos. Cuando Dios es lo que más amamos, podemos entregarlo todo. Porque precisamente la adoración es el resultado de una vida que ama a Dios por encima de todas las cosas. No entregamos a Dios lo que más amamos porque tenemos miedo a perder. Tenemos miedo a la sensación de pérdida. Tenemos miedo a la sensación de inseguridad. Tenemos miedo a ver qué va a pasar. Pero la fe te lleva a confiar en que jamás entregar algo a Dios es perder. Nunca entregar algo a Dios es perder. Siempre que entregas algo a Dios, siempre es ganar. Siempre es ganar. Todos somos enfrentados a tomar decisiones, entregar nuestras emociones, entregar nuestros trabajos a Dios, entregar nuestra economía a Dios, entregar nuestros hijos a Dios, entregar oportunidades a Dios. Y esto no es una cuestión de 15 minutos en un culto. Estos son decisiones de toda una vida. Yo me he visto en mi vida teniendo que enfrentar situaciones así constantemente, igual que tú. Yo he entregado trabajos a Dios bien remunerados, con buenos horarios. Yo he entregado a Dios economía, he entregado a Dios mis hijos, mi matrimonio, he entregado tiempo. Hemos entregado a Dios, ¿por qué? Porque una vida de adoración no son momentos puntuales, son decisiones de cada día. Esto está muy alejado de la idea romántica de la adoración, todos rodeados en un altar con las manitas levantadas. Entregar a Dios duele, entregar a Dios cuesta, entregar a Dios requiere fe, pero esa fe te lleva a una profundidad de revelación de quién es verdaderamente Dios. Porque esto no es una cuestión, no es una cuestión de emoción, es una cuestión de devoción. No es religiosidad, es puro amor. No es una cuestión el adorar de obligación, no, es una cuestión de gratitud. Por eso alguien que no es agradecido jamás puede adorar de manera genuina. Y la Biblia nos enseña que Dios anda buscando. Jesús dijo, el Padre está buscando verdaderos adoradores. Mira, soy alguien que ama la música. Te lo puedo decir, amo la música.
me gustan muchos estilos musicales. No soy una persona cerrada a los estilos musicales, aunque unos me provoquen más simpatías que otros. Soy una persona que ama los tiempos de búsqueda de Dios. De verdad, te lo puedo asegurar. Soy una persona que me gusta muchísimo escuchar y hermanos y hermanas que Dios está levantando en todo el mundo, de verdad. Pero hoy en día se está desvirtuando y desenfocando mucho, muy mucho, lo que es la verdadera adoración. Y últimamente parece que la adoración gira en torno a un escenario. Un escenario donde solamente aparecen hombres y mujeres que dicen dar la gloria a Dios, pero al final todo el evento gira en torno a ellos. Y yo creo que el peor ídolo que existe es el ser humano. El primer ídolo de la Biblia fue Adán, porque pensó y se postró ante sí mismo, ante sus propios intereses. Cuando nosotros sustituimos el lugar de Dios, dejamos de ser verdaderos adoradores. Y la adoración es algo mucho, pero que mucho, mucho, mucho más profundo que una parte de nuestra liturgia cuando estamos juntos. Y el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Gente que adore de verdad. Porque a Dios no le impresiona cómo tú y yo cantamos. Las artes son hermosas y son elementos que adornan nuestra adoración a Dios. Pero no son el centro. Son vías. Son medios. Pero Dios no está tan interesado en las vías, en los medios. Dios está buscando corazones. Dios quiere ver cómo tú vives, cómo yo vivo. Dios quiere ver cómo es nuestra vida, si es una vida de obediencia o no. Si es una vida de entrega o no es una vida de entrega. Dios quiere ver si es una vida que realmente está trabajando con la actitud correcta o no está trabajando con la actitud correcta. Dios está buscando si nosotros somos personas que realmente estamos preparando nuestro corazón para un encuentro con Él o simplemente lo tenemos como algo, una liturgia. En Génesis capítulo 22, del 15 al 18. Fíjate qué pasó. Con esto quiero terminar. Fíjate. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿La primera vez para qué fue? ¿Para qué fue la primera vez? ¿Para qué fue? Para que no matase a su hijo. Detente, Abraham. Ya he comprobado que temes a Dios. Que porque no has rehusado a tu único hijo. Porque acabo de ver que estás dispuesto a dar lo que más amas. Todo. A quedarte sin nada. Solamente por agradarme a mí. Eso es adoración, ¿eh? Eso es adoración. ¿Somos conscientes de los diferentes niveles? ¿Somos conscientes que aquí no tiene que ver si uno canta mejor o peor? ¿Somos conscientes que no hay un instrumento, ni hay multitudes? ¿Que la verdadera adoración se produce cuando nadie te ve? Porque ahí no habían cámaras grabando el gran sacrificio de Abraham. No habían testigos tomando nota del gran sacrificio de Abraham. No estaba siendo retransmitido por internet para que todo el mundo viese el gran sacrificio de Abraham, lo espiritual que es Abraham. A Abraham lo único que le importaba es que Dios viese en lo secreto hasta qué punto él estaba dispuesto a renunciar a todo, solamente por agradarle. A quedarse sin nada, solamente por agradar a Dios. Si somos honestos para responder a este mensaje, nosotros teníamos que meter nuestra vida dentro de esta ecuación. Y aunque bien es dicho que las comparaciones son odiosas, nos conviene compararnos con personajes de la Biblia para aprender. Comparemos nuestra adoración con la adoración de Abraham. ¿Cuántas cosas condicionan nuestra entrega a Dios? ¿Qué le damos y qué no le damos?
¿qué le daríamos y qué ni se nos pasaría por la cabeza darle a Dios? Comparemos si nuestra vida es una vida realmente de entrega o no es una vida de entrega. Lo que Dios le dice por segunda vez a Abraham, después de que le provee el cordero y Abraham sacrifica el cordero, imagínate la alegría de Abraham al descubrir que Dios no te quita nada. Lo toma, lo mejora, lo bendice y te lo vuelve a dar. Es más, si fuésemos un poquito más adelante y si quisiéramos profundizar un poquito más, yo concluiría este mensaje con esta idea, o resumiría todo el mensaje en esta frase. La verdadera adoración es entender que todo lo que tú tienes y eres le pertenece a Dios, no es tuyo. Y si Él quiere tomar a tu hijo, si tú eres consciente de que tu hijo no es tuyo, lo vas a entregar. Pero a veces duele tanto porque nos aferramos a todo lo que tenemos como si fuese nuestro. Pero la adoración nos recuerda que somos polvo y que si algo tenemos nos viene dado por Él. Por eso Él no te quita nada. Toma lo que es suyo y te permite que lo vuelvas a usar. Pero esta vez con la actitud adecuada para sacar el máximo provecho. Porque el Abraham que subió a ese monte no fue el mismo Abraham que bajó. El Abraham que bajó del monte tiene una conciencia y una revelación de Dios mucho mayor, mucho más grande y mucho más amplia. La fe que Abraham mostró antes de encontrarse con Dios en Moría le llevó a experimentar lo que Dios tenía para él en Moría. Por la fe es que Abraham pudo profundizar y conocer a Dios de una manera mucho más íntima, más profunda. Y el versículo 15 cierra esta historia diciendo que Dios habló con Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Lo mismo que Abraham tenía en el corazón mientras subía a adorar. Y Abraham se dio cuenta de que él estaba en lo cierto, de que él estaba en lo correcto. Somos desafiados como iglesia en este tiempo en el cual estamos a experimentar un nuevo camino de adoración. La adoración es un camino. Y yo vengo enseñando todo este año acerca de nuevos caminos, nuevos retos, nuevas oportunidades, de nuevos espacios que se van abriendo. Pero cuando el Espíritu de Dios me hablaba bien tempranito hoy, aunque ya venía trabajando mi corazón durante esta semana con este concepto, pero cuando Él me hablaba esta mañana y me hacía ver la adoración como un camino que todos tenemos que recorrer. Y cuando hemos dicho que este año es un año de nuevos caminos, también debemos emprender un nuevo camino en cuanto a lo que es la adoración. Yo oro y deseo ver una iglesia que se levanta en Sevilla, entendiendo lo que es la verdadera adoración, que no entra en los rollos ni en las tonterías que hoy en día están circulando en cuanto a lo que es la alabanza y la adoración, sino que realmente se van a la palabra de Dios y cimentan su vida en una vida de gratitud y de entrega sin ningún tipo de reservas a Dios. Eso abre el cielo sobre tu vida. Eso abre el cielo sobre esta ciudad. Eso abre el cielo sobre tu familia. Cuando Dios encuentra una vida rendida, una vida que realmente adora y en espíritu y en verdad, Dios abre
abre los cielos y esa vida es de bendición para las naciones. Y yo creo que somos llamados a ser de bendición en esta tierra, mostrando una vida rendida completamente a la voluntad de Dios. Yo digo, ¿cuántos en esta mañana quieren ser esa iglesia de adoradores, de adoradoras que adoran a Dios en espíritu y en verdad? Si es así, por favor, póngase de pie y no pierda ni un minuto en levantar sus manos al cielo y comience a adorar a Dios, a entregar todo a Dios en esta mañana.